Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo unos capítulos más del libro de la sabiduría. Un libro que desafortunadamente no es aceptado por el canon breve ni tampoco por los judíos, porque está escrito supuestamente en otro idioma, no en el idioma original, que debía de estar escrito en hebreo y en arameo. Pero bueno, pues de esta manera no es aceptado por los del canon breve ni tampoco por los judíos. Es un libro deuterocanónico, dentro de los 7 libros deuterocanónicos que tenemos, los del canon de los 70 o el canon largo, en donde nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, ellos nada más tienen 39 y los judíos están compactados en 24 libros. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros tenemos este libro de la sabiduría y lo hemos estado estudiando, lo hemos estado leyendo y hemos estado obteniendo pues la sabiduría al final de cuentas. Vamos a darle lectura al capítulo número 7 para ir viendo cuáles son los aspectos importantes teológicos con respecto a esta información de este libro. Yo también soy un hombre mortal y desciendo como todos del primer hombre modelado de la tierra. En el seno de mi madre se formó mi carne. Por espacio de 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias a la semilla de mi padre y al placer que acompaña al sueño. Al nacer respiré el aire común y fui puesto en la tierra que a todos recibe. Como todos, al nacer, lo primero que hice fue llorar. Me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. Por un mismo camino entramos todos en la vida y por un mismo camino salimos de ella. Por eso supliqué a Dios y me concedió prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. La preferí a los cetros y los tronos. En comparación con ella tuve en nada la riqueza. Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. La preferí a la luz del día, porque su brillo no se paga. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues me trajo incalculables riquezas. Gocé de todos estos bienes porque la sabiduría los gobierna, aunque no sabía que es la madre de todos ellos. La alcancé sin malicia y la comparto sin envidia. No escondo para mí su riqueza. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella logra la amistad de Dios, porque ella, con sus enseñanzas, le sirve de recomendación. Que Dios me conceda hablar con sensatez y que mis pensamientos sean dignos de sus dones, pues Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestros pensamientos, y toda prudencia y habilidad práctica. Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas para conocer cómo está hecho el mundo y cómo actúan los elementos, para conocer el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y los cambios de estaciones, los periodos del año y la posición de los astros, la naturaleza de los seres vivos y el comportamiento de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, cómo se distinguen las plantas y para qué sirven las raíces. Todo lo aprendí, lo mismo lo oculto que lo visible, porque la sabiduría que todo lo hizo me lo enseñó. Hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, móvil, lúcido, puro, claro, inofensivo, amante del bien, penetrante, independiente, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede y todo está atento, que penetra en todos los espíritus,
los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría se mueve mejor que el mismo movimiento, y a causa de su pureza, todo lo atraviesa y lo penetra, porque es como el aliento del poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso nada impuro puede entrar en ella. Es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Es única y sin embargo lo puede todo. Sin cambiar, ella misma todo lo renueva, y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. Pues nada es tan agradable a Dios como el hombre que vive con la sabiduría. Ella es más brillante que el sol y supera a todas las estrellas. Comparada con la luz del día, es superior, pues a la luz sigue la noche, pero a la sabiduría no la puede dominar el mal. Ella se extiende con fuerza de un extremo a otro de la tierra y gobierna bien todas las cosas. Esa es palabra de Dios. Bueno, hemos leído el capítulo número 7, en donde Salomón explica exactamente su formato, en donde él, su apariencia de la sabiduría es la importancia total dentro de toda su personalidad. Y sabe que la sabiduría se la ha brindado Dios. Él le pidió la sabiduría a Dios. Él no le pidió tronos, no le pidió riquezas, y aún así tuvo trono, riqueza, ya que sabemos que es uno de los reyes de Israel. Después del rey Saúl, después del rey David, hijo de David, Salomón, pues lleva a cabo el reinado de Jerusalén, de Israel. Y bueno, pues estamos viendo puntos importantes. Vamos a irlos tomando para que los tengamos nosotros en cuenta, porque no solamente es algo que se nos proporciona con respecto a la información que Él nos proporciona, de lo que Él siente, sino que es algo que también nosotros podemos obtener con respecto a la palabra de Dios. Punto 1. La sabiduría que nos brinda el Señor para cada uno de nosotros es muy importante, porque de esa manera podemos conocerlo, podemos amarlo y podemos servirlo. Con la sabiduría, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que hoy en día lo tenemos, cada uno, todos tenemos ese don del Espíritu Santo, que es la sabiduría. Todos tenemos esa sabiduría dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, y debemos de ponerlo en práctica con los demás. Algunos de ustedes será sabio en algo. Un ejemplo son los médicos, su sabiduría que tienen con respecto a la medicina, al cuerpo humano, de cómo evitar que el cuerpo humano se enferme, cómo curarlo y ayudar al prójimo para que siga adelante en la vida de una manera sana. Tenemos también los abogados, los que se dedican a las leyes mundanas, en donde ellos aplican la sabiduría de la justicia, en donde defienden al oprimido, en donde defienden al que es inocente, porque en ocasiones culpan a la gente erróneamente. Y con la ley que tienen ellos mundana, que han aprendido, saben aplicar el castigo mundano y terrenal a las personas que han cometido un delito, un asesinato, un secuestro, una violación, un robo, o que se han enriquecido ilícitamente. Pero también tenemos otros personajes dentro de nuestra vida que son muy importantes, los jueces, que son los que dictaminan y que investigan y que se dan cuenta si verdaderamente aquella persona, sea física o moral, tiene la culpa o es inocente. Los jueces son muy importantes para llevar a cabo la aplicación de la justicia. Pero
hay muchos, o sea, podemos seguir hablando, ¿no? De muchas personalidades en la vida que tienen conocimiento, tienen sabiduría para poder llevar a cabo una construcción, un edificio, en la arquitectura, porque no es fácil, no crean que nada más es poner tabiques y ya, ¿no? Necesitan estudios de cimentación para poder construir. Recordemos que Dios le dio las indicaciones perfectas a Noé para fabricar el arca. También vemos otro ejemplo de la sabiduría de construcción cuando le dijo al pueblo de Israel cómo serían las medidas de la arca de la alianza, o que también le dio a conocer a los israelitas cómo debía de ser construido el templo de Jerusalén. Dios les dio las medidas, Dios les dio todos los planos para que llevaran a cabo la construcción. Y consecutivamente vemos que la sabiduría se presenta, ¿no? La sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, la sabiduría para entender, ¿sí?, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que pues nos trajo y la tenemos, gracias a Dios, la tenemos aún después de más de 2000 años. Sí, es muy importante la sabiduría, y estamos viendo aquí a Salomón, que está dándole gracias a Dios por esa sabiduría, y lo comienza diciendo: yo también soy un hombre mortal, y desciendo como todos del primer hombre modelado de la tierra, hablando de Adán y Eva. En el seno de mi madre se formó mi carne, ¿sí?, en el vientre, ¿sí? Por espacio de 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias a la semilla de mi padre y al placer que acompaña al sueño. Al nacer respiré el aire común y fui puesto en la tierra que a todos los recibios. Es un ser humano normal, Salomón. Fue un ser humano normal en cuestión de su cuerpo humano, ¿no?, la creación de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Como todos, al nacer, lo primero que hice fue llorar. Me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. Por un mismo camino entramos todos en la vida y por un mismo camino salimos de ella. Por eso dice aquí: supliqué a Dios. La súplica es muy importante, la oración, el estar conectado con Dios, eso es muy importante. A veces se nos olvida, ¿no?, hacer oración. Todos los días debemos de hacer oración. Y me concedió prudencia. Si tú te comunicas con Dios y le pides a Dios, pues Él te va a dar algo importante. En este caso, vemos que es la prudencia, ser prudente, no cometer errores, no tomar decisiones a lo brusco, ¿sí? Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. Fíjense lo que dice Salomón, que pidió espíritu de sabiduría. Entonces, no está pidiéndole lo que muchos piden: dinero, poder, ¿sí?, disfrutes. Sí, porque a mucha gente así es lo que más les interesa o lo que más les llama la atención, ¿no? Preferí los cetros, la prefería a los cetros y tronos. En comparación con ella, tuve nada, la riqueza. No le interesaba la riqueza. Él quería tener sabiduría para conocer todo, conocer perfectamente todo. Y aquí adelante lo menciona, ¿no? Lo sigue diciendo. Pues frente a ella, todo el oro es como un puñado de arena, ¿no? Y la plata vale tanto como el barro. No, o sea, no le interesaba. Así lo dice la Escritura, ¿eh? La amé más que la salud, amó más la sabiduría que la salud y a la belleza. La preferí a la luz del día porque su brillo no se apaga. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. Al tener sabiduría, pues todo te llega. Al estar con la sabiduría de Dios, pues todo te llega por añadidura. Nada te hace falta. Pero a veces estamos luchando al revés. Queremos tener todo y después decimos que tenemos mucha sabiduría e inteligencia porque logramos todo. Pues no. Hay que tener sabiduría para lograr, para obtener todo. Y no primero tener todo para decir: es que yo soy muy sabio.
Sí, con mucha sabiduría hice todo. Sí, pues es al revés eso, ¿no? Gocé de todos esos bienes porque la sabiduría los gobierna, aunque no sabía que es la madre de todos ellos, ¿no? La alcancé sin malicia y la comparto sin envidia. No escondo para mí su riqueza. Sí, la sabiduría hay que compartirla, por lo que les acabo de mencionar. Aquel obrero que trabaja y que hace su trabajo bien, aquel empleado que se esmera por hacer las cosas bien, sí, su premio es la paga, pero fíjense lo que está aportando a la empresa, a esa institución, a esa negociación. Empleados que son dedicados y que verdaderamente cumplen con su deber son muy valiosos, porque sin ellos no se lograría hacer lo que se ha hecho en grandes empresas. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Los jefes los maltratan, los humillan, no les pagan bien, les roban, ¿sí? Ellos piensan que están pagándoles su seguro y cuando ellos van a preguntar si ya pueden jubilarse, porque hay algunos que todavía ahorita en la actualidad se pueden jubilar, ya no, ya quitaron esa ley para los millennials, estamos en el año 2021. Van y preguntan y se dan cuenta de que su patrón anterior o sus patrones anteriores nunca pagaron el seguro y entonces todavía les faltan semanas para cotizar para poderse jubilar. Esos jefes los robaron, les robaron, ¿sí? Su beneficio de su trabajo. Y así hay muchos, ¿no? No valoran verdaderamente al empleado, al obrero. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella logra la amistad de Dios, fíjense. ¿Quieres la amistad de Dios? Obtén la sabiduría del Señor. Vive la sabiduría del Señor. ¿Dónde vas a conocer la sabiduría de Dios? Pues aquí está. No solamente este libro de la sabiduría, sino en todos los demás libros. Vean todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo más, sí, importante que podríamos decir que hizo nuestro Señor Jesucristo? Muchos dirán, pues, hacer milagros. No, no, no. Darle de comer a la gente. No, tampoco. Sí, no, ya sé que algunos sí saben qué es lo más importante que hizo Jesucristo. Salvarnos. ¿De qué? ¿Me estaba ahogando? ¿Me estaba quemando? ¿Sí? ¿Me iban a matar los delincuentes y Él me salvó? ¿Es como un Superman? ¿De qué nos salvó nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué? Nos vino a salvar. Jesús, el Salvador prometido por nuestro Padre Dios, el Mesías. ¿De qué nos vino a salvar? ¿Sí? De la muerte espiritual. Nos vino a regalar la eternidad. Murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Sí, presentes, pasados y futuros. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de nosotros, la fe de tu iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y conforme a tu palabra, sí, así decimos en una liturgia muy explícita. Entonces, viene Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos del pecado. Sí, porque el pecado es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios es no conocer a Dios, no hacer lo que Dios te dice que hagas para bien tuyo, no para bien de Él. No crean que Dios lo que pasa es que es muy voluntarioso, no, muy impositivo, no. Él te puso las leyes y las reglas porque sabe que esas son las mejores formas de poder lograr vivir bien, en paz, con amor y poder llegar a la eternidad. Pero nos desviamos porque tenemos cosas mundanas y terrenales que nosotros mismos hemos creado. Nosotros. Dios ha creado todo, pero ¿quién creó, por ejemplo, el Internet? ¿A poco Dios lo creó? Pues no. Todas las aplicaciones del Internet, ¿quién las creó? ¿Dios? Pues no. Dios creó la naturaleza, la flora y la fauna, al hombre. ¿Sí? Nosotros somos los creadores de muchas cosas, porque el Señor nos ha dado inteligencia, sabiduría, ciencia.
para que podamos vivir de una manera, pues, mejor, para que usemos todo esto para vivir mejor. Y no al contrario, lo usamos para supuestamente vivir bien y nos hemos alejado del Señor y eso nos está destruyendo. No hacemos las cosas correctamente, las estamos haciendo equivocadamente, porque no pensamos como Dios, pensamos como nosotros, según nuestro criterio. Hay que pensar como Dios. Y de entonces, ¿cómo voy a saber cómo pensar como Dios? Pues aquí está. Haz oración al Espíritu Santo para que te guíe. Y aquí está la palabra del Señor. No solamente en este libro, como te lo vuelvo a repetir, está en toda la Sagrada Escritura. Dios no dejó un libro para que nos enseñara, ¿sí? Dios nos dejó el Espíritu Santo, ¿sí? Para santificarnos. Acuérdate que es, y decimos, Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Santificador. Te vayas santificando es quitándote lo mal, tu mal comportamiento, tu mala personalidad, tu mala conducta, ¿sí? Tus malos hechos, tus malas obras, y hacer todo lo contrario, hacer buenas obras, buena conducta, buena educación, buena cultura, conforme a lo que Dios está pidiendo. Pero acuérdate, no te está pidiendo cosas imposibles, ni tampoco son cosas impositivas, ni cosas que no puedes lograr hacer. Te está pidiendo las cosas porque son las mejores cosas para que tú seas feliz en este mundo y puedas tener la vida eterna. Así, porque después de esto, pues hay una vida eterna, no corporal, espiritual. Aquí duramos un tiempo corto. Hay gente que no llega ni a 20 años. Y hay gente que llega hasta los 100 años. Pero es muy poco tiempo. Rápido se va el tiempo. Cuando menos piensas, ya estás viejo. Cuando menos piensas, ya se pasaron muchos años. Bueno. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella logra la amistad de Dios, porque ella, con sus enseñanzas, le sirve de recomendación. Dice Salomón, que Dios me conceda hablar con sensatez. O sea, hay que pedirle a Dios que podamos hablar con sensatez y no erróneamente. Que mis pensamientos sean dignos de sus dones. Fíjense, dignos de sus dones del Espíritu Santo hoy en día. Pues Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestros pensamientos. Nosotros y, ¿sí?, nuestros pensamientos. Y toda prudencia y habilidad práctica. Todo lo que hacemos bien, no que es porque tú, yo soy muy capaz, muy inteligente. No. Es porque Dios nos da la oportunidad de poder tener esas habilidades, esa inteligencia, para ponerla en servicio de los demás. Para ti, en servicio de los demás. No solamente a tus amigos y tu familia. No solamente, sino a todos. Al que se te cruza en tu camino. Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas para conocer cómo está hecho el mundo, fíjense. Dice Salomón, me dio el verdadero conocimiento de las cosas para conocer cómo está hecho el mundo. ¿A poco ya Salomón entonces sabía cómo estaba hecho el mundo? Hablar del mundo, bueno, a lo mejor está hablando nada más del globo terráqueo, ¿no? ¿Cuántas cosas se han descubierto hoy en día? Ya hemos llegado al planeta Marte, hemos llegado a la Luna. Dicen que ya hay algunas sondas que han llegado a Júpiter y a una de las lunas de Júpiter, y que hay agua en una de las lunas de Júpiter. Bueno, todas esas cosas, pues Salomón no las sabía. Él dice mundo, pues está hablando de lo que alcanzaba él a percibir, ¿no? Y cómo actúan los elementos, ¿sí? Cómo actúan los elementos. Tampoco tenía conocimiento como Albert Einstein, ¿verdad? Pero bueno, a su tiempo y a su medida, él tenía más conocimiento que muchos. Para conocer el comienzo, el fin, el medio de los tiempos. Dice, las diversas posiciones del sol y los cambios de estaciones. Muy
digamos, muy sencilla su sabiduría, ¿no? Conocer las posiciones del sol, ¿no? Como si el sol se moviera, ¿no? Pues está hablando él como dice cuando sale el sol, cuando está el sol en su apogeo, mediodía, cuando se oculta el sol, ¿sí? El amanecer, el anochecer, ¿verdad? Y a mediodía. Los cambios de estaciones, ¿no? Ahorita nosotros, pues, aquí en México, pues tenemos 4 estaciones, ¿no? Los periodos del año y la posición de los astros, ¿sí? No nos explica, ¿eh? Nada más él dice que él tenía conocimiento de esto, ¿no? Bueno, la naturaleza de los seres vivos, la naturaleza de los seres vivos y el comportamiento de las fieras, el poder de los espíritus, el poder de los espíritus. Ah, sí, porque hay espíritus malignos que van por el mundo para la perdición de las almas, ¿eh? Aguas, ¿sí? Y los pensamientos de los hombres, cómo se distinguen las plantas y para qué sirven las raíces. O sea, esto nos da a entender que Dios nos da conocimiento a aquellas personas que se dedican a la ecología, a aquellas personas que se dedican a la biología, ¿sí? A la anatomía, a todas las ramas, ¿sí? Se van dedicando al estudio y Dios les da la oportunidad de que conozcan. Vivimos en la época de una pandemia. Tenemos un problema, ¿sí? La pandemia aún sigue. Es el COVID-19, estamos en el año 2021. Le ha permitido a los sabios, Dios, que produzcan vacunas para podernos proteger algo de esa peste, ¿no? En otros tiempos, la medicina estaba muy, muy pobre. Cuando hubo una influenza española, muchos murieron. El ébola, muchos murieron. No vamos lejos. Aquí en México, los aztecas, cuando llegaron los españoles y que Hernán Cortés estaba invadiendo las zonas de los indígenas, de los que vivían aquí, de las tribus, pues él quería acabar con ellos, apoderarse, con ayuda de otras tribus, ¿no? Porque le tenían odio y temor a los mexicas, porque eran muy exigentes en los tributos. Bueno, es una historia que ustedes la pueden buscar y la pueden estudiar. A lo que voy es de que, ¿sí? Trajeron enfermedades de Europa y eso acabó con muchos mexicas, con muchos, pues, tribus de esta nación, colindantes a esta nación. Entonces, todo esto que les estoy mencionando es que, pues desafortunadamente, vivimos una época en la que hoy en día, pues ya tenemos, pues, medicinas. Tenemos a hoy unas vacunas que se nos están proporcionando, pues para que podamos sobrevivir. Pero, ¿quién ha permitido que tengamos nosotros esa oportunidad de tener esas vacunas y esa ciencia que se la ha otorgado a esos hombres científicos, médicos, y que están tratando de ayudarnos para no morir? Pues Dios. Dios les está permitiendo esa sabiduría, ese conocimiento. Muchos de ellos a lo mejor dicen, pues yo lo estoy logrando por propios méritos, porque yo soy muy capaz, yo soy una persona que he estudiado mucho y tengo mucha inteligencia y puedo, pues, lograrlo, ¿no? Pero no, es porque Dios así no lo ha permitido, o se los ha permitido a ellos. Bueno, dice aquí también, todo lo aprendí, lo mismo, lo oculto que lo visible, porque la sabiduría que todo lo hizo me lo enseñó. Así dice Salomón. Hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, pues es el espíritu de Dios. Único, multiforme, sutil, móvil, lúcido, puro, claro, inofensivo, amante del bien y penetrante. Fíjense cómo empieza a decir todo: independiente, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede
y todo está atento, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría se mueve mejor que el mismo movimiento, y la causa de su pureza todo lo atraviesa y lo penetra. Porque es como un aliento del poder de Dios. Es como un aliento, no es que sea el aliento, es como un aliento, es un soplo, ¿no? Del poder de Dios. Sí, la sabiduría es el poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso nada impuro puede entrar en ella. Es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Todo esto que dice Salomón con respecto a la sabiduría, pues es muy cierto, ¿no? Es única y sin embargo lo puede todo. Vean ahora lo que estamos analizando con respecto a las enfermedades, a la peste. Si todos actuáramos con sabiduría, no habría males, no habría equivocaciones tan pésimas, ¿no? Que muchas veces los seres humanos las promovemos o las llevamos a cabo y nos estamos destruyendo. La contaminación. Estamos quemando ya mucho hidrocarburo en todo el mundo. Pero hay gente que necia y que dice, no, eso no pasa nada, yo sigo quemando el petróleo. Sí, no piensan que el día de mañana, pues muchos vamos a perecer por esa contaminación en el planeta. Sí, el sobrecalentamiento, le dicen. Muchos no creen en eso. ¿Sí? Es única y sin embargo lo puede todo. Sin cambiar, ella misma todo lo renueva. Y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. Ya está hablando de la sabiduría, del conocimiento de Dios, para brindarle a los demás esa sabiduría de acercamiento. Primera parte, con oración a nuestro Padre Dios, para que podamos llegar a entender muchas cosas que no entendemos de la vida. Pero si hacemos oración y nos invocamos al Espíritu Santo, vamos a tener ese don de la sabiduría para poder entender las cosas del Señor. Si no hacemos oración, y principalmente oración al Espíritu Santo, es muy difícil. Si no creas que nada más es, Señor, dame sabiduría y ya. No es así. Pues nada es tan agradable a Dios como el hombre que vive con la sabiduría. Fíjense, entonces, si nosotros aceptamos la sabiduría del Señor, estamos nosotros agradeciéndole al Señor y agradándole al Señor. Y Él va a estar siempre con nosotros. Ella es más brillante que el sol, dicen. La comparan con el astro sol, ¿no? Y supera a todas las estrellas. Comparada con la luz de día, es superior. Fíjense cómo Salomón escribe y hace una comparación de que es más la sabiduría que el mismo sol y que las mismas estrellas y que nada se puede comparar con el día, ¿no? La sabiduría es todavía más. Ahorita podríamos decir que la sabiduría es más allá que cualquier universo, que cualquier sistema solar. Porque sí, pues nosotros ya tenemos otro conocimiento con respecto al mundo. Sí, nuestro mundo ya está como encerrado en hoyos negros, galaxias, universos, planetas, soles, porque pues sí, ya nuestro conocimiento de la ciencia astronómica pues ya es más adelantada, ¿no? Aquí Salomón se quedó corta, ¿no? Pues sí, porque estamos hablando de un tiempo diferente al nuestro, ¿no? Pero fíjense cómo él habla con respecto a la sabiduría que Dios le ha brindado. Pues es a la luz, dice, pues a la luz sigue la noche, pero a la sabiduría no la puede dominar el mal. Si tienes sabiduría de Dios, pues, no vas a tener preocupaciones de cómo resolver una situación, porque Dios te ha dado la capacidad de poder comprender, darle respuesta a esos problemas. Ella se extiende con fuerza de un extremo a otro de la tierra y gobierna bien todas las cosas. Con sabiduría debemos de gobernar bien, diríamos a los presidentes, a los reyes, a los gobernadores. Pero no, pues ellos están dedicados a gobernar para ellos, para llenarse de riqueza.
Sigue diciendo en el capítulo número 8, dice, yo la amé y la busqué desde mi juventud, dice Salomón. Me enamoré de su belleza y quise que fuera mi esposa. La nobleza de su origen resplandece porque vive junto a Dios. Y porque la ama el que es Señor de todos. Ella conoce los secretos de Dios y elige lo que Él hace. La menciona así como si fuese una mujer, ¿no? Si en esta vida la riqueza es un bien deseable, ¿quién es más rico que la sabiduría que lo realiza todo? Pues sí. Si no tienes sabiduría en alguna empresa que lleves a cabo en la vida, sea el oficio que tengas, sea la actividad que tengas, si no lo haces con sabiduría de Dios, ¿sí? Si no lo haces, no vas a llegar a buen fin. Pero si todo lo haces con la sabiduría del Señor, con el conocimiento de Dios, pues las cosas van a salir perfectas y bien. Y si la prudencia, bueno, si en esta vida la riqueza es un bien deseable, ¿quién es más rico que la sabiduría que lo realiza todo? Y si es la prudencia la que todo lo realiza, ¿quién, sino la sabiduría, es la autora de todo cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Sí, hay que ser justo, ¿eh? Debe de haber justicia. La mayoría hay injusticias, les digo, con los empleados, los obreros. Los presidentes, los gobiernos son injustos con el pueblo. Según ellos, primero los pobres. Vean los resultados. Veamos si hay menos pobres. Después sigue diciendo aquí, pues la sabiduría enseña la moderación y la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son más útiles para los hombres que cualquier otra cosa en esta vida. La justicia y la fortaleza son más útiles para los hombres que cualquier otra cosa. La justicia y la fortaleza. Si alguien desea alcanzar gran experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Sabe entender el lenguaje figurado y da respuesta a las preguntas difíciles. Prevé los sucesos más maravillosos y lo que ha de suceder en los diversos tiempos. Por eso decidí tomarla como compañera en mi vida. O sea, Salomón, lo que pidió Salomón fue sabiduría, para poder entender bien todo. Tan sabio fue que tuvo 1000 mujeres. Dice, ¿las contaste? Eso dice la historia, yo no estuve presente. Pero si haya tenido 800, un montón, pues qué sabio, ¿no? Para poderlas entender a todos. Pues sí, porque si no entendemos a una, bueno, los que son casados, o los que somos casados, no entendemos a una, pues no tenemos mucha sabiduría, ¿no? Ah, no, pero Salomón sí presumió de eso, ¿no? 1000 mujeres. A todas las entendió y las comprendió, ¿no? Sí, hasta la reina de Etiopía cuando llegó y con esa, sí, su sabiduría se desbordó. Sabiendo que sería mi compañera en la prosperidad y mi alivio en las preocupaciones y tristezas, si nosotros tenemos sabiduría, pues nuestras preocupaciones no pasan a mayores, ni las tristezas. Gracias a ella pensé yo conseguiré fama entre la gente, y aunque soy joven, los ancianos me respetarán. Al hacer justicia mostraré mi aguda inteligencia y seré admirado por los poderosos. Cuando yo calle, esperarán a que hable. Cuando abra la boca, prestarán atención. Y si me alargo hablando, me escucharán admirados. Bueno, pues esos son los reflejos de la sabiduría. Gracias a la sabiduría tendré la inmortalidad. Ah, no, sí. Eso es importante, la inmortalidad. Porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y decimos, todos aquellos que murieron en la esperanza de la resurrección, sí, murieron o se durmieron.
La liturgia dice, todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Entonces, si tú tienes la esperanza de la resurrección, de la inmortalidad, pero no física y corporal, estamos hablando de una inmortalidad espiritual, pues no te mueres. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu duerme. Así dice la liturgia. Pues está en stand-by. Cuando yo calle, esperarán a que hable. Cuando abra la boca, prestarán atención. Y si me alargo hablando, me escucharán admirados. Gracias a la sabiduría tendré la inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno a los que vengan después. Gobernaré pueblos y someteré naciones. Los terribles tiranos se asustarán cuando oigan hablar de mí. Con mi pueblo me mostraré bueno y en la guerra valiente. Cuando regrese a casa, descansaré al lado de ella, pues su compañía no produce amargura. Si se sube al vivir con ella, por el contrario, se experimenta placer y alegría. Tú tienes sabiduría, pues vas a tener muchas experiencias y eso lo vas a guardar en tu corazón, en tu mente. Y eso te va a servir para proseguir adelante. Y eso se lo tienes que brindar a los demás, darles conocimiento a los demás. Cuando reflexioné sobre todo esto, comprendí que la inmortalidad consiste en tener parentesco con la sabiduría y que su amistad produce un gran gozo. Comprendí también que haciendo lo que ella ordena, se encuentra una riqueza inagotable que es estar con Dios. Que en el trato familiar con ella se halla la prudencia y que conversa con ella trae fama. Por eso me puse a buscarla para llevármela conmigo. Yo era un niño, bueno por naturaleza, y había recibido un alma buena. Yo creo que debió haber Salomón quedarse como niño, ¿no? Sí, o más bien siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Pero vi que no podría alcanzar la sabiduría si Dios no me la daba. O sea, no vas a encontrar la sabiduría porque seas muy inteligente, ¿no? Ah, no, es que mis papás eran sabios, ¿no? Mis abuelos, ¿no? Y es muy normal, ¿no? Sus papás son médicos, él es médico, ¿no? Y sus nietos van a ser médicos, ¿no? No, que mis papás eran cantantes, yo soy cantante. Sí, porque ya nacen con la voz para cantar, ¿no? Y entonces ya la traen de abolengo, dicen, ¿no? Carga genética, ¿no? Si Dios no me la daba, y ya era señal de inteligencia saber quién era el que concedía tan grande beneficio. Entonces me dirigí al Señor y le supliqué de todo corazón. Bueno, pues aquí termina este capítulo en donde nos estamos dando cuenta pues que Salomón está haciendo su referencia con respecto a la sabiduría. Y vemos toda esta información que nos proporciona con respecto a la sabiduría. Y bueno, pues yo quiero a ustedes pues solamente indicarles que la sabiduría es Dios. Y tenemos que estar conectados con Dios para tener conocimiento y sabiduría para poder discernir en esta vida de cómo conocer, amar y servir a Dios, porque eso es lo que venimos, ¿no? Con los dones del Espíritu Santo, que eso es lo que nos corresponde a nosotros, llevar a cabo nuestro trabajo, porque hemos olvidado eso. La gente en la actualidad no se da cuenta que eso es lo que debemos de hacer, ¿eh? Dice conocer a Dios. No inventes. O sea, ir a misa, no es ir a misa. Rezar el rosario, no. Oye, tengo que confesar y comulgar, no. Tengo que los domingos respetar el domingo e ir al templo a estar escuchando al pastor, al guía espiritual. No, va más allá de eso. Hay que conocer a Dios, sí. Pero si no haces oración al Espíritu Santo, acuérdate que vivimos la época del Espíritu Santo. ¿Tú haces oración al Espíritu Santo? Muchos van a decir, bueno, yo rezo. Yo sí hago oración, hago mis horas litúrgicas, ¿no? Dirán algunos, ¿no? Bueno, yo oro el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, yo platico con Dios con mis palabras, ¿no? Con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el amor del Padre y del Hijo, ¿eh?
Podrán ustedes no creer en Dios. Podrán ustedes no aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero si ustedes no toman en cuenta el Espíritu Santo, como siempre les digo la frase, ¿no? Aguas. Sí, porque podremos estar retirados de nuestro Padre Dios y de la doctrina de Cristo, pero del Espíritu Santo. Entonces, hagamos oración al Espíritu Santo para conocer a Dios, amarlo y servirlo. No venimos a otra cosa, ¿eh? Sí, porque ustedes dirán, pues bueno, yo aquí vengo, nací, crecí, estudié, estoy trabajando, soy una personalidad importante, ¿verdad? En mi trabajo, estoy ganándome mi dinero honradamente, ¿verdad? Y entonces estoy disfrutando la vida, mi juventud o mi adultez, porque acabé de trabajar, ya me pensioné, tengo que disfrutar los últimos años que me quedan de vida, entre comillas, ¿no? Como decimos, ¿sí? No, no venimos a eso, ¿eh? Perdónenme, pero no venimos a eso. Y mucho menos a los delincuentes, ¿no? Mucho menos a los que se dedican a la delincuencia, al robo, al secuestro, a la violación, al asesinato, al poder, a la opresión, a la envidia, a la soberbia. No, no, eso ya ni digo, ¿no? Porque pues esos ya de plano están en otra estancia, ¿no? En otro planeta, por decirlo, ¿no? Yo estoy diciendo de los que supuestamente hacen las cosas bien, supuestamente, ¿no? Mundanamente. Pues sí, está bien que lo hagan. ¿Y Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando estás viejo? ¿Y crees que vas al templo y das tú una ayuda económica a la iglesia en donde tú te encuentres? ¿Y crees que con eso ya, pues apoyaste y ayudaste? Ah, sí, porque en la iglesia católica hasta te venden las indulgencias, ¿eh? Sí, así lo hacían años atrás, ¿no? Yo te voy a dar una indulgencia plenaria, ¿no? Ya con esa te salvas, ¿no? Directo a Dios, al reino de Dios cuando te mueras. No pasas al purgatorio, no, ya con lo que tú des de dinero, con las propiedades que tú le des a la iglesia, no, y mucha gente, pues sí, ¿no? Te voy a dar esta tierra, te voy a dar esta casa, te voy a dar estos animales, te voy a dar este dinero, sí, a la iglesia, ¿no? O sea, negociaban el reino de Dios con los seres humanos. ¿Esos son nuestros pastores? ¿O eran nuestros pastores? ¿Nuestros guías espirituales? No, no. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y estamos en el año 2021 y mucha gente no lo conoce. Hay gente que es muy religiosa, hay gente que es muy santera, hay gente que son muy fanáticos y no conocen a Dios, ¿eh? Tú pregúntale a un católico, le preguntas, oye, ¿me podrías decir en cuántas partes se divide la misa? No se las dicen. Dime los sacramentos, ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia? ¿No? No se los dicen. Y supuestamente escuchan misa. Estoy hablando de la gente religiosa, ¿no? Y la gente fanática, mochilona, como le dicen, ¿no? Dentro de la iglesia católica, ¿no? No hablo de otras iglesias, ¿eh? No hablo de la iglesia católica porque la conozco, ¿no? Perfectamente. Sí. Los pastores, los sacerdotes no les enseñan a la gente bien. Hablan de todo, ¿no? Y los apapachan, ¿sí? Adoctrinan a los niños para recibir el sacramento de la comunión. Pero un adoctrinamiento superficial, light, sí, en inglés, ¿no? Así dicen, ¿no? Light, somero, así superficial, ¿no? Así, de a pronto. Y no aprendió, pues paga la misa. ¿Cuánto cuesta la misa? 2,000 pesos, ¿sí? Y pues ahí apóyanos, ¿no? Para la limpieza de la parroquia, de la iglesia y otros 1,000 pesitos más. Y ya con eso, ya solucionaron el sacramento de la comunión para el escuincle o la niña, que no se sabe lo mínimo de la doctrina, de lo que va a recibir. No digo que en todos los casos, pero en la mayoría es así, ¿eh? Entonces, estamos muy mal informados. Por eso es importante que tú le pidas al Espíritu Santo que te guíe, al Espíritu Santo para que te dé esa sabiduría. Así como Salomón nos la está presumiendo aquí en este libro de la sabiduría, ¿no? Que le dio al Señor la sabiduría, ¿no? Sí, para discernir entre lo bueno y lo malo y para poder hacer las cosas correctamente, ¿no? Tuvo errores, Salomón, no creo que
no tuvo errores. Tuvo pecados, Salomón, tuvo pecados. Sí, no es un santo. Sí, qué bueno que no es San Salomón. ¿Cuál es tu santo preferido? San Salomón. Qué bueno que no existe eso, ¿no? Alguien lo va a inventar, ¿no? San Salomón. San David, el rey David. ¿Sí? O San Saúl, el rey Saúl. Son los reyes que tuvieron el pueblo de Israel muchos años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nace de la tribu, sí, de Judá, de donde viene el rey Salomón, el rey David. Esa es la tribu de donde, pues porque José y María eran descendientes de la tribu de Judá, del rey David, eran descendientes, ¿no? Era de la descendencia, ¿no? Y nace nuestro Señor Jesucristo en ese regazo, en esa posición con esa tribu de los 12 hijos de Jacob. Bueno, uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, espero que esto te haya motivado para que sepas exactamente de dónde obtener la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. No viene de tu capacidad intelectual, ni raciocinio, ni inteligencia, ni porque viene de la ascendencia tuya de que todos en mi casa han sido muy sabios, ¿no? Sí. ¿A qué se dedican o a qué se dedicaron los hijos de Albert Einstein, de Leonardo da Vinci? Bueno, voy a mencionar, no puedo, ¿para qué menciono tantos? No, no, con esos dos, ahí te los dejo, ¿no? Qué bueno que los hijos de Hitler, porque imagínense, qué malditos, ¿no? Serían. Bueno, que Dios te bendiga.